estudiantes, un cordial saludo, bienvenidos a la unidad número 4 del módulo Formación Investigativa 3. Entonces, continuando con el diseño metodológico y el marco metodológico de la investigación, vamos a hablar de los instrumentos de la investigación. ¿Qué son los instrumentos de la investigación? Son esas formas en las que yo voy a obtener la información de mi investigación. Entonces, ¿cómo yo voy a recoger mi información? Si voy a hacer una encuesta, una entrevista, una observación participante, no participante, en fin. Entonces, son esas formas, esos mecanismos que yo como investigador me ideo o de alguna manera me formulo para poder obtener información. Existen diversos tipos de instrumentos. El primero, de alguna manera, pues que es muy conocido, es la observación, que puede ser observación participante y no participante. ¿Qué quiere decir esto? En la investigación participante, el investigador interviene en esa realidad o en ese fenómeno en el que está indagando. Entonces, requiere que el observador se involucre, que participe en las actividades, por ejemplo, si es de una comunidad, que participe en las actividades de una comunidad y que a partir de ahí entonces él se familiarice más con ese objeto de estudio o con esa problemática que quiere indagar. La investigación no participante es aquella donde el investigador desempeña un rol pasivo. Entonces, por ejemplo, solamente observa, no participa, no está pues como ahí con la dinámica de la comunidad, sino que solamente tiene un rol pasivo y lo que él va de alguna manera a realizar es que va, de acuerdo a esa observación que él ve desde ese rol pasivo, va de alguna manera a establecer pues como una reflexión. Es importante que para tener como la validez de una validez el tipo de observación, se tomen notas, se tomen fotografías, videos si se quieren, para de alguna manera tener un poco más de confiabilidad respecto a esos instrumentos, a ese instrumento que yo he diseñado. Existe también otra técnica, otro instrumento de investigación que es la entrevista. La entrevista también tiene diferentes tipos, la entrevista estructurada o semiestructurada. Pero primero recordemos que la entrevista es una técnica que va a permitir obtener respuestas por parte de la población o de una persona y que implica que el investigador de alguna manera haga parte o también se involucre en la investigación. Bueno, la entrevista estructurada se caracteriza por tener unas preguntas definidas ya de antemano, formuladas, que son claras. Entonces, se caracteriza por preguntas que son iguales para todos los entrevistados, que son formuladas en un orden lógico y claro. Bueno, por otro lado, la entrevista no estructurada, que va a permitir que el investigador pueda tener más fluidez, mucha más confianza con la persona con la cual o las personas a las cuales está entrevistando. Entonces, por ejemplo, acá él no va a tener como unas preguntas tan digámoslo así, tan elaboradas. Entonces, por ejemplo, él no va a llevar un cuestionario para que las personas lo respondan, sino que él va a ir conversando y a medida que conversan van a ir surgiendo las respuestas y las diferentes preguntas. Bueno, también existe la encuesta, pues hay el cuestionario de la encuesta, donde de alguna forma lo que se plantea es obtener información de esa población que yo quiero estudiar, saber sus aptitudes, sus sugerencias y demás información que es clave. Bueno, después de esas encuestas es necesario que las encuestas estén bien formuladas, que tengan un lenguaje claro, que sea conciso y que la persona que lo va a leer lo pueda entender, y asimismo que si el cuestionario
tiene unas respuestas de selección múltiple, que esas respuestas y esa forma de responder la encuesta también sea clara para la población a la cual va dirigida la encuesta, porque si no vamos a tener información errada que no va a ser precisa y concisa para los propósitos de nuestra investigación. Por otro lado, estos tres que les acabo de hablar, la observación, la entrevista y la encuesta, son los instrumentos tradicionales más convencionales, pero sin embargo les digo que existen muchas perspectivas en investigación, y eso va a variar de acuerdo al tipo de investigación en el cual ustedes estén insertos y adjudicados. Pero también existen, por ejemplo, pues el diario de campo, donde yo voy a tomar nota, por ejemplo, sobre mis experiencias o lo que yo he vivido en la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a hacer una investigación a una comunidad campesina, por ejemplo, es adecuado que yo también tenga el diario de campo como un insumo que me va a permitir obtener información y me va a permitir reflexionar al respecto. También existen otras metodologías, otros tipos de instrumentos, como los grupos de discusión o los grupos focales, donde yo reúno a la población de la que yo quiero pues como realizar mi investigación, y entonces en esos grupos de discusión lo que yo hago es que pongo unas preguntas, unos temas sobre los cuales se puede debatir y obtener una información. Existen, como les digo, muchos tipos de instrumentos para la investigación. También en el texto complementario les voy a dejar esos tipos de instrumentos para que ustedes los busquen, para que también ustedes se den cuenta de que no hay solamente unos tipos de instrumentos convencionales, sino que existen otras posibilidades para investigar. Pero siempre tengan en cuenta que esos instrumentos deben de ser confiables, deben también definir de alguna manera una validez, es decir, deben estar bien diseñados para que la respuesta o la información que se obtenga de esos instrumentos pueda ser confiable, que pueda ser veraz, y que también, como les digo, tenga conciencia de una ética en la investigación, que respete a la población que se está investigando, porque la investigación no es solamente ese hecho donde yo voy, tomo una información de una población y no importa nada. Es importante que nosotros tengamos conciencia de esa ética de la investigación y que tengamos en cuenta que estamos trabajando con seres humanos, que si no es con seres humanos, también con animales, que también requieren de un respeto por parte nuestra como investigadores. Entonces, la investigación no es un asunto aséptico donde yo voy, saco información y listo. Todo lo que nosotros hacemos como investigadores tiene implicaciones en las comunidades o en los fenómenos que yo estoy investigando. Entonces hay que tratar de ser muy serios, muy respetuosos y tratar de elaborar instrumentos confiables y que puedan ser también acordes a los contextos en los cuales nosotros estamos y también acordes a la población a la que yo me dirijo. Entonces, si tienen alguna duda, recuerden que están todas las herramientas disponibles para que ustedes las formulen. Muchísimas gracias.